Mismo agradecimiento al doctor José Antonio Neira Flores para compartir nuevamente con ustedes en la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por favor, siéntense libres para poder escribir vuestras preguntas e interrogantes, todo lo que consideren pertinente. Vamos a tratar de estar atentos a vuestras intervenciones. La idea es que esto no sea un monólogo, sino más bien pueda servir para un intercambio de ideas en un tema sumamente relevante como es el delito de feminicidio. ¿Ya? Vamos, o femicidio, como se le llama en algunos lugares. Vamos a compartir algunas diapositivas que hemos preparado para la ocasión. Vamos a hacer referencia y énfasis, como indicamos al momento de cuando se nos convocó por parte de la escuela, hacer énfasis a la jurisprudencia vigente y a las últimas que se han ido pidiendo sobre la materia, y con algunas ideas particulares que por ahí, de hecho, nosotros siempre tratamos de hacerlo desde nuestra línea o desde nuestra perspectiva crítica, ¿no? Bien, agradezco, como se los decía, a los que están con la cámara activa. Está Nicole, está Diana, está Carlos, está Rizel, está Christopher. Por favor, los que van a ir encendiendo también van a ser objeto de mención honrosa, no se preocupen. Bien, vamos a exponer el delito de feminicidio y vamos a tratar de ser cortos con el tema, porque de todas maneras este es un tema complejo, pero tenemos de todas muchas cosas que hacer después de una jornada laboral, de los trabajos siempre. Muchas gracias, Juana, por la comunicación por el chat. Bien, vamos exponiendo. Miren, ustedes, cuando hablamos del delito de feminicidio, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, ubicarnos. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es el cosmos en el que nos movemos? Particularmente nos ubicamos en el libro segundo, título primero, donde se hace referencia a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y dentro del capítulo primero de este título se enfoca en un conjunto de delitos que están vinculados a atentar contra la vida. Dentro de ellos el artículo 108b recoge el delito de feminicidio. Ya vamos a hacer referencia de manera particular a esto porque de todas maneras la función crítica que corresponde al bien jurídico protegido, y esto claramente lo establece también como una exigencia del artículo 4 del título preliminar del Código Penal, obviamente, exige la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico protegido. Entonces, esto no es una cuestión banal, sino contrariamente permite, primero, cumplir con esa función ordenadora que corresponde a todo el sistema legislativo y por lo tanto también a los delitos de feminicidio, y en segundo lugar el contexto de la función teleológica, es decir, que ya más o menos los títulos nos van guiando de cuál debería ser el bien jurídico protegido en el marco del delito de feminicidio. ¿Ya? Entonces, por ahí dos cuestiones que es importante resaltar, pese a que, digamos, esto podría llevar a algunas confusiones. Primera, en el contexto de los delitos contra la vida, es decir, los delitos de homicidio, debería entenderse que estos deberían ser los más graves. Hoy por hoy creo que la línea va por otro lado, ¿no? Es decir, los delitos más graves son los delitos contra la humanidad, los delitos de la humanidad en general. Y hay una propuesta todavía cuando estaba yo, mi maestro, el doctor Felipe Villavicencio Terrejos, que se trabajaron bastante por ahí por el año 2004, 2009, son de las propuestas mucho más serias, y donde se establece un capítulo primero para efectos de incorporar. No le falta razón cuando Caro Corey dice, bueno, pues se deja sin efecto la imprescriptibilidad de los delitos, pese a que somos parte de un tratado, pero a la hora de la hora se dice que no hay ningún delito, ¿no?, sobre ese particular. No me voy a adentrar en esto porque esta es una discusión que onda, seguramente lo hablaremos en todo momento. Y de otro lado, en relación a la función teleológica, claro, debería entenderse que aquí se protege en principio la vida, o solamente la vida, ¿no? Sin embargo, vamos a verificar que esto no es así, pese a que una primera apreciación del Acuerdo Plenario 1/2016 que trata sobre el delito de feminicidio también llevaría a esta interpretación, pero vamos a ver que esto ya ha sido rebasado por parte de la Corte Suprema en otras casaciones, en otros recursos de nulidades, donde se ha encargado de establecer que no es el único bien jurídico protegido, y de hecho el título, que pareciera engañoso, es decir, cuando se habla del cuerpo, la vida y la salud, en general, van a haber otros bienes también que se van a integrar acá. Y no solo con los supuestos agravados que ya reconocía el acuerdo plenario del 2016 de la Corte Suprema, sino también con otros que parecen que en principio estaban todavía en discusión.
¿Ya? Esto para tener en cuenta esta gráfica. Un poco sobre el tema de la evolución. Este delito se incorpora allá por el año 2011, pero cuando se incorpora allá en el año 2011, no se incorpora como un delito autónomo, como el que conocemos ahora, sino se incorpora como una circunstancia agravante del delito de parricidio, es decir, en el artículo 107 del Código Penal. Ahora, la lógica, y si ustedes verifican seguramente el SPIC, porque la mayoría como seguridad jurisdiccional o en todo caso visitando la página de MIJUS van a poder verificar, la lógica de esta circunstancia agravante no era establecer sino unas circunstancias por la condición del sujeto que cometió el delito. Es decir, estas relaciones de cónyuges, convivientes, para establecer el delito de feminicidio, con lo cual se aleja de toda la vocación actual que se entiende por delito de feminicidio. Es decir, propiamente delito de feminicidio no era. ¿Ya? Así que esto para tenerlo presente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Esta norma que modifica el artículo 107 del Código Penal, en realidad coge uno de los proyectos de ley que se propusieron el año 2009, es decir, nosotros teníamos pretensiones de incluir este delito desde el año 2009. Desde el año 2009 se presentan 3 proyectos de ley y uno de ellos es el que establecía, digamos, como una circunstancia agravante. Otro de ellos establecía el tema de la autonomía del delito de feminicidio, ¿no? ¿Qué es lo que después ocurre ya en el año 2013? El año 2013 se incorpora por primera vez el artículo 108b del Código Penal y ahí se recoge un tipo penal autónomo de feminicidio, con agravantes específicas, con restricción de beneficios penitenciarios, porque, digamos, esta norma no se establece sola, ¿no? Hay un conjunto de normas, además, que se encargan de establecer ahí. Ahora, cuando nosotros recogemos por el año 2013, nos alejamos un poco del boom, porque, claro, el boom era el 2009, cuando nosotros propusimos, digamos, cuando se propusieron en el país los primeros proyectos de ley de delito de feminicidio, por ahí estaba más o menos el boom latinoamericano en relación al delito de feminicidio. Porque si ustedes verifican la legislación comparada, el 2007 y 2008 se incorporan en Costa Rica y Guatemala, siendo estos los primeros países, como país, que se encargan de sancionar. Pero ha existido, digamos, ya antes de esto, en el Estado Federado, digamos, de México, y específicamente en el Estado de Chihuahua, una norma allá por el año 2003 para tipificar el delito de feminicidio. Ustedes sabrán que Ciudad Juárez, que pertenece al estado de Chihuahua, precisamente tiene bastantes antecedentes de violencia contra las mujeres y uno de los casos emblemáticos precisamente en el delito de feminicidio, que es el caso de Campo Algodonero, precisamente proviene de esa zona, ¿no? Entonces, con razón, digamos, hay un antecedente bastante lejano, 10 años, una década antes que nosotros, en la incorporación de este delito allá por México. Ahora, ¿cuál es la lógica? Porque la idea no es conocer los antecedentes, claro, es interesante, es bonito saber un poco de historia, pero digamos, ¿cuál es la idea de reconocer estos antecedentes? ¿Por qué es que se incorporan estos delitos? Porque, digamos, detrás del delito de feminicidio hay muchas críticas. Críticas de quienes dicen, como hay feminicidio, debería haber masculicidio, dicen algunos, ¿no? Críticas como aquellos que dicen, ¿sabe qué? No debería haber feminicidio porque esto atenta contra la igualdad hacia los varones. Debería sancionarse como homicidio y si hay algunas circunstancias, eventualmente con una circunstancia agravante como homicidio calificado. Otras críticas que dicen que el problema de la violencia contra la mujer no se soluciona, digamos, incorporando figuras como el delito de feminicidio, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas críticas detrás de la incorporación. No me voy a encargar de responder eso, yo los invito a revisar. Hay un libro muy interesante de la doctora Ingrid Castillo, si no me equivoco, y otros más, Lagarde y otra persona más, que se encargan de establecer un texto de acceso abierto, además, editado por la Católica, sobre el delito de feminicidio. Ahí también se responden esas críticas. Pero yo les quiero establecer, digamos, algunas razones que a mí me parecen importantes, que debemos considerar siempre al tratar este delito. En principio, la lógica político-criminal, cuando se establece allá por el 2003 en México, 2006, 2007 en Costa Rica, en Guatemala,
el 2009, cuando se plantean los proyectos de ley, básicamente es dar visibilidad a un problema de violencia contra las mujeres en el ámbito de nuestro país. Esto es el principio, claro. Y uno se preguntará, ¿pero qué? ¿No era visible este problema antes de la incorporación del delito de feminicidio y antes incluso de la incorporación de la ley 30.364 que sanciona la violencia contra las mujeres? No, claro, pudieron, y de hecho hay algunos datos estadísticos que recogían información sobre el delito de feminicidio. De hecho, hay un informe de la Defensoría del Pueblo en el marco de estos proyectos de ley del año 2010, donde más o menos se trata de establecer la problemática. Pero noten ustedes, estimados doctores, que, miren, cuando se trabaja en estadística, si nosotros no tenemos la variable específica, en este contexto, el nombre específico del delito, lo que pasa es que esto se puede haber incorporado como ¿qué? Como homicidio simple, como homicidio calificado, como homicidio por emoción violenta, es decir, en una pluralidad de figuras que atentaban contra la vida. Y de esto habría que distinguir claramente cuáles son o no son delitos de violencia de género, es decir, delito de feminicidio. Entonces, no hay exactitud o no había exactitud en torno al tratamiento de la problemática del delito de feminicidio. De hecho, después de la incorporación allá por el año 2013, si ustedes verifican las estadísticas que ha publicado, entre otros, el Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, también el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, van a poder verificar que existe una especie de incremento notable en relación al delito de feminicidio. No es que antes no hayan existido, no es que esto sea un fenómeno creciente, digamos, en este caso, yo creo que es un fenómeno que se mantiene, antes que creciente o decreciente. El asunto es que se empieza a partir de ese año con incorporar adecuadamente como una variable específica a contabilizar y con unas, digamos, calificaciones jurídicas específicas en ese momento. Entonces, a partir de ahí empieza a haber una especie de sinceramiento de datos que creo, hoy por hoy, se ponen de manifiesto. Claro, eso sin dejar de lado la gran cifra negra que existe siempre en estos ámbitos, ¿no? De delitos de violencia de género. Esto, digamos, es la primera razón. La segunda razón es el contexto de ampliar o establecer el margen de nuestro entendimiento en torno a lo que involucra violencia contra las mujeres y violencia de género. ¿Por qué? Porque usualmente es entendido que esto estaba vinculado, y así era la ley antes de la 30.364, que esto estaba involucrado más en un contexto de violencia familiar, ¿no? Es decir, no era parte de un contexto de violencia de género, se reconocía solamente, en todo caso, la violencia familiar y de género en contextos íntimos, ¿no? Es decir, un feminicidio íntimo en ese contexto. No así lo que podría involucrar a cualquier persona, vamos, cada uno de nosotros cuando somos transeúntes, cuando podemos tomar un vehículo de servicio público, metropolitano, etcétera. Entonces, cuando podemos ser víctimas de ataques de cualquier persona que está en ese contexto, atentando obviamente a nuestra equidad, a nuestro género, y lo digo, digamos, abiertamente, desde una manera con toda la empatía del mundo hacia las mujeres, ¿no? A quienes se identifiquen con este género. Entonces, la lógica era más bien establecer o poner en la palestra este contexto de feminicidio, no solamente íntimo, sino también aquello que involucraba contextos públicos, es decir, que no necesariamente involucraba los contextos privados. Pero, y finalmente, el contexto de la violencia de género y hacer notar los estereotipos de género que existen en el ámbito de estos delitos. ¿Ya? Ojo, sobre este particular y sobre poner la palestra, ya existen pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, 2013 o 2015, pero no es que nosotros lo hagamos de principio, sino que esto ya es siguiendo, por ejemplo, el modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género. Poco entonces esto sobre los antecedentes. Ahora, solo poner de manifiesto que el artículo 108b obviamente no es
el que se promulgó en 2013, ya han habido sucesivas modificatorias, el 2015, 2017 y el último del 2018. Entonces ese es el texto actual. De hecho, antes teníamos, por ejemplo, 7 circunstancias agravantes, ahora tenemos 9, pero ahí el texto legal se los voy a dejar, o en todo caso pueden hacerlo a partir de después. Vamos a pasar rápidamente al tema de la definición, o el problema de la definición. ¿Ya? ¿Cómo definimos el feminicidio? Femicidio en algunos otros países o muerte de mujeres por razones de género, como también entiende la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El feminicidio, en principio, hace alusión, como cualquier delito de homicidio, al matar a otra persona. Solo que en este caso individualizamos a la víctima del delito, es decir, se mata a una mujer, pero en este caso no solamente se trata de una muerte de una mujer, que para la lógica podría ser fácilmente sancionable como homicidio simple, dependiendo si concurren algunas circunstancias calificadas, ¿no? Homicidio calificado, homicidio por emoción violenta, lo que ustedes consideren. No, entonces no solamente se trata de la muerte de una mujer. De ahí que cuando critican, no, se sanciona el feminicidio porque se mata una mujer y por lo tanto también requerimos el delito de masculicidio. No, esa no es la lógica. Esa no es la lógica. No hay una concepción de sancionar el delito de feminicidio porque solamente la víctima sea mujer. Muy a despecho de que a veces en la prensa, a veces en los medios de comunicación, no se tiene un sentido de comprensión adecuado, porque cualquier muerte de mujer se trata de establecer como si fuera feminicidio. Entonces aquí hay que tener bastante cuidado porque no solamente tenemos la problemática de incrementar inadecuadamente las cifras de feminicidio, con lo cual además podemos llegar a contextos de exageración, ¿no? de estos involucramientos a la más media para efectos de generar zozobra en la seguridad, que obviamente corresponde a las mujeres. Mayor tasa de delincuencia no necesariamente involucra mayores niveles de seguridad. Entonces, no necesariamente esto se refleja así. ¿Ya? Entonces, sí, pues, involucra la definición el contexto de matar a una mujer, pero no solamente eso, sino sobre todo esta acción se encuadra en un contexto en el que la víctima quebranta ese estereotipo de género que le es impuesto o que se le impone, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos contextos de estereotipo de género? Contextos de desigualdad y discriminación basada en el género, que reflejan violencia estructural, opresión, que enfrentan a mujeres en el ámbito de nuestra sociedad. ¿Ya? Entendido así, entonces, es la muerte de una mujer, pero bajo contextos de estereotipo de género. ¿Ya? Ahora vamos a volver sobre este asunto para comprender un poco mejor sobre este aspecto. Ahora, se establece también en este contexto, y es importante señalarlo, que las muertes propias de feminicidio surgen como una respuesta al hecho que la mujer no acata un mandato cultural que le impone determinados comportamientos, atributos o roles subordinados. ¿Ya? Vean ustedes, esto es importante entender, porque hasta hace poco, o creo que se mantiene todavía en la jurisprudencia de la Corte Suprema, se entiende que el delito de feminicidio es un delito de tendencia interna trascendente. Yo he escrito un artículo en un libro que corría también sobre la imputación del delito y la pena de los delitos contra la administración pública. Yo desarrollé el delito de en este contexto sobre tráfico de influencias, y ahí tengo un desarrollo breve sobre lo que involucra los delitos de tendencia interna trascendente, conocidos también como delitos mutilados de dos actos, ¿no? En los que se requiere, bajo la configuración del tipo, la realización de una conducta. ¿Para qué? Para que con esta conducta después se consiga un resultado ulterior que ya no forma parte del tipo penal. ¿Ya? Este entendimiento del delito como, digamos, de feminicidio como tendencia interna trascendente, en realidad deviene de una mala comprensión en el sentido de que en la configuración de la conducta delictiva, además de matar a la mujer, se establece una exigencia hacia el autor de que debe hacerlo por su condición de tal. Es decir, que en este caso el hombre
lo haga atendiendo a los estereotipos de género que tiene impregnados y por lo tanto que hace que en este caso se atente contra la vida de la mujer. Cuando en algunos casos no necesariamente esto es así, sino más bien involucra la rebeldía de la mujer de no cumplir con esos patrones, de la rebeldía de la mujer de tratar de anteponerse a esos contextos. Y entonces, si entendiéramos que es como tendencia interna trascendente, lo que debería buscarse en todos los casos es que la muerte se produce para sancionar a la mujer por sublevarse a este orden machista, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto no es así. Esto no necesariamente involucra la conducta concreta de quien se mata, sino para dar el ejemplo hacia todas las demás mujeres. Así que con esto hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Sí tenemos que tener en cuenta el contexto, pero no necesariamente como tendencia interna trascendente sobre el cual vamos a hablar. Ahora, reitero, la conceptualización en todos los casos del delito de feminicidio busca ciertamente visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática que existe contra la mujer. No lo decimos nosotros, ahí está el protocolo, el cual hemos citado hace poco, pero además, vean ustedes, doctores, hay que tener en cuenta que sobre esta cuestión en particular hay que poner sobre la palestra la perspectiva de género, para comprender adecuadamente. Y cuando hablamos de perspectiva de género, y van a ver ustedes que hay algunas cosas de lo que ha dicho la Corte Suprema, hay que tratar de cambiarlas, seguramente tomará tiempo, pero se tienen que cambiar, es que debemos distinguir entre sexo y género. Sobre esto ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que la cito más adelante, pero existe una sentencia del Tribunal Constitucional donde se habla que en contextos de violencia de género no solamente se debe tener una concepción a partir del sexo, digamos, de los patrones biológicos, cromosomos XX, Y, etcétera, no corresponde una identidad desde esa perspectiva, sino más bien una superación de esas diferencias biológicas a partir de la adscripción de nuestros roles, espacios o atributos que tradicionalmente, obviamente, y es por eso que se pone sobre la palestra, han conllevado a un menor prestigio hacia mujeres o menor poder hacia mujeres en sentido contrario de lo que sucede con los hombres, ¿no? Digamos, donde tienen mayor poder, donde tienen, digamos, en la lógica del doctor Zaffaroni, además, donde mayor poder en algunos casos significa además mayor violencia, ¿no? Esta es la lógica. De esta forma, social y culturalmente, obviamente, se generan imágenes estereotipadas de hombres y mujeres. Es decir, tenemos paradigmas errados, obviamente, ¿no? Desde la perspectiva de estereotipo de género, errados. Donde, por ejemplo, el varón tiene que dedicarse a trabajar y proveer el hogar, donde la mujer tendría que dedicarse al hogar, los quehaceres del hogar y atender a los hijos, donde el varón puede disponer y hacer lo que considere pertinente para efectos de la marcha del hogar, donde las mujeres tienen que mantenerse sumisas, donde el varón puede hacer lo que quiera, digamos, ser un don Juan y portarse como quiera, pero en el caso de la mujer no, porque es una posesión del varón, etcétera, ¿no? Un conjunto de imágenes, paradigmas, que son propios de estos estereotipos de género. Y claro, si hacemos referencia entonces a la perspectiva de género, hay que también entender que esto no es una imposición de ideologías, porque esto es lo que se critica bastante, es decir, somos parte de la ideología feminista, nos han calado tanto que en este caso nosotros venimos a repetir lo que ellos quieren. Es la imposición de la femen en este caso, en la legislación actual. No, la lógica no es esa. De hecho, créanme que yo sería bastante crítico también con ese aspecto. No es la lógica. Responde más bien a una cuestión que ya es institucional, y esto es a nivel mundial, en el entendido de que existe una discriminación que es intemporal, es decir, que ha sido establecido de antaño, ¿no? Una situación de desigualdad, un establecimiento de relaciones de poder asimétrico entre hombres y mujeres, y que obviamente no se reducen, por lo tanto, al ámbito familiar, es decir, a este contexto íntimo donde se produce la violencia de género, sino que en general esto se manifiesta en el orden público, ¿no? El hecho de que las mujeres, por ejemplo, pudieran votar o no,
en determinados contextos de la historia, es una forma de manifestación de esta desigualdad estructural. El hecho de que en su caso el Código de Procedimientos Penales estableciera que 2 declaraciones o 3 declaraciones de mujeres equivaldría al de un hombre, en todo caso también es una manifestación de esa desigualdad. O de que las declaraciones de las mujeres casadas, porque tienen el respaldo de los varones, tienen mayor valor que el de la mujer soltera, etcétera, ¿no? Entonces, o el hecho de verificar o ver la posibilidad de que las mujeres pueden casarse a menor edad en relación a lo que corresponde al varón. Y un conjunto de, digamos, antecedentes que no solamente son propios de la sociedad, es decir, que no encuentran respaldo en la legislación, sino que, contrariamente, encuentran su parangón en las normas vigentes. Por eso es que se ha visto la necesidad de establecer un conjunto de tratados, dentro de los más famosos y además a los cuales estamos adscritos, la Convención de Belém do Pará, que la Corte Interamericana en muchas sentencias ha señalado que forma parte de esta normativa de protección de los derechos humanos, la Convención sobre la eliminación de toda discriminación contra la mujer, que en principio no establece la protección de violencia contra las mujeres, pero ya con las recomendaciones generales, 12, 19 y 35, ya se encargan de establecer de esta protección, ¿no? Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y un conjunto de instrumentos, obviamente, porque aquí hay más pronunciamientos que conllevan a entender esta dinámica funcional. Les había mencionado que sobre este particular y existen jurisprudencia, pronunciamientos de parte de la Corte Interamericana. El más importante, por cierto, y el que por primera vez dice con nombre propio delito de feminicidio, es el caso González y otros, o más conocido entre sus amigos íntimos, como Campo Algodonero versus México, del año 2009. En este pronunciamiento, la Corte Interamericana emplea la expresión homicidio de mujer por razones de género, que también equivale, lo dice la propia Corte, al conocido como feminicidio o femicidio en algunos otros países. ¿Qué señala aquí también la Corte y que es importante resaltar? Que los estereotipos de género mayormente se encuentran asociados a la subordinación basada en género de las mujeres y de lo femenino, que además corresponden o se corresponden en un obstáculo para la igualdad. En tercer lugar, señalan que los estereotipos de género son una de las causas y además consecuencias de la violencia contra las mujeres. Pero dice que no solamente es causa, sino además consecuencia. Y por último, que la situación se agrava cuando los estereotipos de género se reflejan en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades. Sobre esto no voy a hacer mucho escarnio respecto a algunas sentencias de algunas jurisdicciones donde se han referido a las prendas íntimas de las mujeres como predispuestas a ser violentadas en contextos de género, ¿no? A hacer referencia que cuando ya las personas o los varones cometen los delitos es porque básicamente cumplen con satisfacer sus necesidades biológicas, que en todos los casos debería entenderse, o cuando las autoridades dicen, pero estos son patrones culturales, ¿no? Dentro de algunos ministerios, estos son patrones culturales, esto siempre ha existido y es estructural y debería tolerarse, ¿no? Cuando evidentemente esto no es así. ¿Ya? Después de esta sentencia de Campo Algodonero, han existido muchos pronunciamientos más que hacen referencia a la violencia de género. Citamos por acá solamente 3 casos más, pero hay otras tantas, ¿ya? Una de las, cito estas 3 porque hacen referencia en modo específico al tema de feminicidio. Uno de ellos es el caso Barbosa de Sousa y otros versus Brasil. ¿Por qué ponemos en este orden? Porque este primer caso hace referencia a que los supuestos de feminicidio se debe rechazar contextos de impunidad. Esto está vinculado a un supuesto de inmunidad parlamentaria que se establecía en el país de Brasil, donde evidentemente impedían la persecución y la sanción de este tipo de delitos. El otro caso es de Velázquez País versus Guatemala, del 2015, donde establece la obligación de la debida diligencia.
Y ojo, esto es muy importante. En el torno a la debida diligencia, cuando ustedes verifican el contexto de la valoración de la prueba y la actuación probatoria desde perspectiva de género, van a verificar que el tema de la debida diligencia en estos contextos es trascendental, es muy importante. De hecho, al final yo tengo un código QR, al final van a poder escanear una página que yo tengo en la red, donde he publicado diapositivas también sobre el tema de la valoración de la prueba desde, digamos, con un enfoque de género. También entonces les pido que en todo caso, en esta perspectiva, verifiquen que la debida diligencia es sumamente trascendental. Hay muchos casos, ¿no? El caso 3R y otros casos donde se hace referencia a la violencia de género para esa perspectiva. Y el último caso, el que les pongo ahí, es el de Irene Ochoa y familiares versus México también, ya del año 2001, donde se reconoce, ojo, noten ustedes, a defensoras de derechos humanos como potenciales víctimas de feminicidio. Y cuando se hace referencia en esta sentencia del año 2021, la Corte Interamericana establece la posibilidad, o en todo caso la constatación real, de que los delitos de feminicidio también obedecen a razones de odio o misoginia. Así que esto también es importante. ¿Por qué digo esto? Porque si bien feminicidio no es igual a delito de odio, no es igual a delito de misoginia en este caso, y van a poderlo ver también en el libro de Ingrid Castillo, lo cierto es que existe un conjunto, vamos a llamarlo así, universal, de feminicidio, en el cual se encuentra integrado, entre otros, los delitos de odio contra las mujeres, de misoginia contra las mujeres, que también pueden conllevar a supuestos de feminicidio. De hecho, el último supuesto de nuestro caso, el cuarto numeral del artículo 108b, primer párrafo, permite establecer la calificación jurídica en ese sentido. Así que también hay que tenerlo bastante presente, doctores. Los estereotipos de género y la perspectiva de género no ha sido, digamos, exclusiva de la jurisprudencia supranacional. Nosotros también ya lo tenemos manifestado en muchas sentencias, solamente citamos aquí dos, donde la Corte Suprema se ha encargado de establecer que los estereotipos de género son preconcepciones de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres. ¿Ya? Aquí ponemos algunos ejemplos, ¿no? De mujer en posesión de varón, que tiene que hacer lo que quiere su pareja sentimental, encargada de los hijos, de las labores del hogar, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo tenemos sentado jurisprudencialmente, sobre esto no debería haber duda, pero por si se les queda, digamos, ya a modo de broma y a modo de en serio, hay varias cuestiones también que conllevan a mitos o estereotipos de mujeres que también deberíamos tener en cuenta. Si ustedes verifican estereotipo de género, frase de estereotipo de género, van a encontrar muchos ejemplos en la realidad. Hay una gran tipología interesante por cada uno de los supuestos, de los 4 numerales también en el libro de Ingrid Castillo. Se los recomiendo en todo caso para que puedan también acceder a esa lectura. Los datos estadísticos, es decir, estos estereotipos de género nos permiten entender también los datos estadísticos, porque van a ver ustedes que la mayoría de las víctimas se engloban en una población de 18 a 35 años, es decir, de personas jóvenes y con mucho más vulnerabilidad frente a los varones. ¿Ya? Noten ustedes el parangón con los victimarios, es decir, los agresores en este caso. La mayoría también de varones que agreden a las mujeres tiene 26 a 45 años. El contexto de que estuvieran embarazadas, pareja o expareja, el contexto íntimo, si bien sigue siendo lo más preponderante, no es menos cierto que también hay otros contextos no íntimos que también corresponden a su sanción. El hecho de que la mayoría se perpetre en el domicilio de la víctima, o el hecho de que, por ejemplo, solo 5%, ojo, esto también es importante, vamos a verlo en algunas jurisprudencias, solo el 5% haya demandado o denunciado al agresor. ¿Por qué digo esto también? Porque ya existió jurisprudencia en su momento que requería para efectos de violencia familiar que estos sean cíclicos, que esto sea progresivo, y si no era cíclico y progresivo no podría calificar como delito de violencia familiar o violencia de género. Nada más alejado que de la realidad, porque precisamente ustedes van a poder verificar que en este caso quienes demandan o denuncian son una mínima población de los que en realidad sufren violencia.
En estos casos hay una gran cifra negra que conlleva a establecer una problemática mayor. Hecho esto, que es necesario para comprender la dimensión y el entendimiento del delito de feminicidio, veamos a lo concreto, cómo es que debemos interpretar y aplicar la norma del Código Penal, 108b del Código Penal. Les había referido que en principio ya el título y el capítulo primero nos daba una idea de cuál debería ser el bien jurídico protegido. Obviamente, como cualquier delito de homicidio, en principio lo es la vida humana independiente. Lo ha afirmado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2016. De hecho, ha sido enfático la Corte Suprema al establecer que en el supuesto básico de los 4 numerales del primer párrafo, la vida humana se protege por igual en el sistema penal. No hay ninguna razón sustancial para entender que existan diferencias en la protección de la vida del hombre o de la mujer. Por lo tanto, en estos casos, el bien jurídico en el feminicidio simple siempre es la vida humana. No es posible acoger acá la dignidad de la mujer, la estabilidad de la población femenina, que en este caso además dice que debería estar protegido por otros delitos como de lesa humanidad, ¿no? Como el genocidio, que podría ser en este caso. Bien, esta es la primera postura de la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2016. Y en este mismo acuerdo plenario reconoce la Corte Suprema que sí es un delito pluriofensivo, el delito de feminicidio, pero solo cuando concurren las circunstancias agravantes del segundo párrafo del 108b. Vean ustedes el fundamento jurídico 39, lo reafirmado en la casación 581/2015 de Piura. ¿Ya? Entonces, este contexto es lo que se había establecido inicialmente. Sin embargo, y esto lo comparto claramente, no solamente con Emilio Castillo, que también lo postula, sino con las jurisprudencias actuales, no se protege solo la vida, porque si fuera solamente la vida y eventualmente la vida humana independiente de una mujer, lo que correspondería es pues simplemente que se sancione la muerte de una mujer y nada más, que por su condición de tal sea un pleonasmo que involucre la descripción de la mujer en el sentido, ya si quieren cultural o si quieren desde la perspectiva biológica, pero simplemente que se constate que sea mujer. Pero esto no es así. Como hemos explicado hasta ahora, la condición de tal y el contexto del delito de feminicidio, es decir, la razón de ser, es porque precisamente se produce bajo estereotipos de género. ¿Y qué involucra la presencia de estereotipos de género? La negación de una situación de igualdad, de equidad entre varones y mujeres, es decir, una vulneración de la igualdad material que debe existir en este contexto entre los géneros de un determinado país. Y claro, si esa es la lógica, entonces en el delito de feminicidio, en el supuesto básico, y no solamente en el supuesto agravado, en el supuesto básico también se protege, además de la vida humana de la mujer, la vida humana independiente de la mujer, la igualdad material. Y sobre esta línea, es decir, sobre reconocer este carácter pluriofensivo y este otro bien jurídico protegido, ya se ha pronunciado la Corte Suprema de manera reciente. Vean ustedes, el recurso de nulidad 12/2019 de Lima, el recurso de nulidad 453/2019 de Lima Norte, la casación 2398/2021 de ICA, las tres, por citar solo algunas, son las que han reconocido expresamente que tenemos ambos bien jurídicos protegidos en el ámbito del delito de feminicidio. ¿Ya? Así que, por si acaso, si todavía tenemos el chip anterior, cambiemos. Esto es lo que corresponde tener presente como bien jurídico protegido. Vayamos al análisis mucho más dogmático de los componentes de este delito. Sujeto activo. Miren ustedes, la descripción del tipo es el que mate a otro, ¿cierto? No es el que mate a otro, sino es el que mate a una mujer por su condición de tal. Entonces, el que, y ustedes van a poder verificar en cualquier tratado de derecho penal parte especial, desde los más coquitos hasta los más desarrollados, por decir de lo menos, van a poder verificar que el término el que es un término indeterminado, que hace referencia a que esto puede ser cometido por cualquier persona, para una mujer, que no hace distinción en general a un delito de carácter especial. Sin embargo, la Corte Suprema ha señalado, pese a reconocer esta locución pronominal, ha señalado que desde una interpretación sistemática de este tipo,
o el tipo penal de feminicidio, no puede ser autor varón o mujer, sino es un hombre en sentido biológico. Es decir, ni siquiera en sentido cultural, sino en sentido biológico. ¿Por qué? Porque la muerte que se produce es de una mujer por su condición de tal. Y solamente puede cometer este delito digamos, un hombre, un varón masculino, un varón en el sentido biológico. ¿Ya? Ahora, ya sobre esto yo he expuesto sobre esa temática varias veces y he dejado sentado en mi posición. Considero que los estereotipos de género no son de titularidad única de los varones, es decir, yo puedo tener, digamos, estereotipos de género y por lo tanto puedo cometer los delitos en virtud de esos estereotipos de género, o entra la rebeldía de la mujer frente a los estereotipos de género que, digamos, se establecen en un marco determinado. Sin embargo, como suele pasar, los estereotipos son, pues, patrones culturales, es decir, son enseñados, son aprendidos. Y en esta lógica, ¿qué duda cabe? Que el primer lugar donde uno aprende estos patrones culturales es en el hogar. Y este ejemplo siempre lo he puesto, es decir, ustedes no me dejarán mentir, en algunos casos, digamos, familias tradicionales, hay determinadas mujeres, madres de familia de muy avanzada edad, que consideran que los varones no deberían lavar, no deberían barrer, no deberían atender a los hijos, porque esto es labor de la mujer, ¿no? Es el estereotipo de género. Nótense ustedes, o vean ustedes, que no pasemos de la crítica, sino pasemos a la acción, que estas personas, estas suegras en líneas generales, son las que, al tener impregnados estereotipos de género, atenten contra la esposa que se revela a decir, ¿sabes qué? Yo no lavo sola, lavamos funcionalmente todos en casa, mi esposo y yo. No trabajas tú solo, trabajamos todos. No limpiamos la casa sola, sino lo hacemos todos. No tenemos a los hijos, yo no lo hago sola, sino lo hacemos todos. Y que a la suegra no le guste esta situación y bajo este estereotipo de género dice, no, tú estás incumpliendo tus funciones, tú estás cumpliendo tus roles de mujer, por lo tanto, no quiero esta mujer para mi hijo, voy a tu casa y atento contra tu vida. No sería ella autora del delito de feminicidio porque está atentando contra otra mujer y lo está haciendo bajo contextos de estereotipo de género. Me parece claramente que entonces debería aceptarse la posibilidad de que el término el que deba englobar tanto varón como mujer. Y mucho más si encontramos contextos en los cuales puede haber personas transgénero, personas lesbianas, del mismo sexo, donde también se puede establecer esta misma situación. Entonces, me parece que deberíamos superar este sentido biológico porque no se corresponde además con nuestro entendimiento de perspectiva de género, pese y muy a despecho que lo diga nuestra querida Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2016, señalando que en este caso nos encontramos frente a un delito especial porque solo puede ser cometido por varones en sentidos biológicos. Lo ha reafirmado en el recurso de nulidad 1907-2018 al Lima Sur. Sin embargo, reciente y calientito, hay una casación, 1421-2023 Loreto. El ponente es el doctor Luján Tupes, si no me equivoco, es el apellido del juez supremo, donde ha señalado que es posible que este delito se cometa por varones y por mujeres. Solo una advertencia, no hay un desarrollo pormenorizado para este cambio de posición. De hecho, no es un cambio de posición, de hecho no fundamenta y no desconoce lo del acuerdo plenario. Yo no sé si se les ha pasado así muy ligeramente al establecer que pueden ser cometidos por varones y mujeres, pero espero que en este caso sea una línea jurisprudencial que vaya ampliándose con el tiempo, porque sinceramente es desde la perspectiva cultural que debe entenderse que quien puede cometer el delito no solamente es un varón en sentido biológico, sino en general cualquier persona, siempre que el destinatario de la conducta sea precisamente el sujeto pasivo del delito, una mujer. ¿Ya? Y para el entendimiento de la mujer, si somos tan estrictos con el tema del varón, obviamente el acuerdo plenario 1/2016 también es estricto con el entendimiento de la mujer. Vean ustedes el sujeto pasivo, mujer, fundamento jurídico 35. Ahora,
Yo les había señalado que ya el Tribunal Constitucional tiene una sentencia donde reconoce que en los casos de violencia de género no debe ser entendido solamente desde la perspectiva sexual, sino biológico. Y ahí está la sentencia, 6040-2015, proceso de amparo. Entonces, me parece también que desde la perspectiva de esta lógica, desde perspectiva de género, estereotipo de género, donde no se reconoce únicamente o se identifica como un contexto sexual o biológico, debería ampliarse esta comprensión. Es discutible, lo sé, yo creo que vamos a tener mucha dificultad cuando se habla de personas, por ejemplo, transgénero, que son o quieren ser mujeres o se identifican como mujeres, pero miren, doctores, yo capacito en el sistema SNEG, que es el Sistema Nacional contra la Violencia de Género, donde están los jueces también que ven no solamente de violencia de género, sino también medidas de protección. Créanme que en el campo penal sí somos un poco restringidos en dar tutela a las personas transgénero, pero en el ámbito tuitivo, y siguiendo obviamente la sentencia del Tribunal Constitucional, no tienen ningún reparo en otorgar medidas de protección en esos ámbitos. Entonces, yo creo que la línea, entonces, hacia donde vamos a llegar, va también por ese aspecto. Así que, claro, debemos tener en cuenta también que no solamente en la determinación de sujeto activo, sino también de sujeto pasivo, van a ir claramente por el mismo camino. El comportamiento típico, obviamente, es la conducta de matar. Y sobre eso no voy a profundizar porque esto es lo mismo para cualquier delito de homicidio, puede ser cometido por acción u omisión, no hay mayor problema. No hay, a diferencia de los que algunos decían, hay una jurisprudencia, no recuerdo el número ahora mismo, pero hay una, es el caso de la cantante de Piura, se me fue el nombre, ya, pero es bastante famosa, que vio, digamos, el caso de cantantes famosos, Edita Guerrero. ¿Ya? Entonces, en esta jurisprudencia que ha emitido la Corte Suprema, precisamente los abogados pretendían establecer que también en el delito de feminicidio existía un delito de infracción de deber, como si se tratara del delito de parricidio. Lo que pasa es que también en ese caso había una relación concursal con el delito de parricidio, cosa que evidentemente no corresponde. Si bien por ahora la Corte Suprema ha definido como un delito especial, pero de ninguna manera se corresponde con un delito de infracción de deber. Por tanto, no hay una, digamos, relación institucional particular que establecer. La única que podría ser cuando se hable de comisión por omisión es, digamos, en relación a la posición de garante, pero nada más, ¿no? Entonces, no hay mayor referencia a este delito de infracción de deber. Y obviamente el objeto sobre el cual recae el delito es claramente la vida de la mujer. A ver, sigamos avanzando, que esta es la parte más importante. Esta es la parte medular en el delito de feminicidio. Cuando se mata a una mujer por su, digamos, por ser mujer o por su condición de tal, ¿no? Como se establece. En principio hay que entender que este es un elemento normativo. No es descriptivo, es decir, no es que establezcamos por su condición de tal para hacer una correspondencia únicamente de sentido biológico, descriptivo de lo que debe comprenderse como mujer, como cromosoma XX, etcétera. No, esto no es, sino más bien para hacer referencia al contexto de estereotipo de género, y para cuyo caso no nos vamos a limitar con la normatividad penal, sino vamos a tener que recurrir al reglamento de la ley 30.364, específicamente el número 4.3, donde se hace referencia, pero reitero, ya esto ya lo hemos visto que la Corte Suprema lo ha asumido, hemos visto que lo ha asumido ya la Corte Interamericana, así que solamente reafirmamos lo que ya existe, donde se hace referencia en esta ley a las relaciones de dominio, sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Así, en esos términos, también lo ha pronunciado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 9-2019. También lo ha pronunciado el recurso de nulidad 1314-2022 de Lima Este. Ya, por lo tanto, y esto lo he dicho ya también hace bastante tiempo en un congreso en Iquitos, el delito de feminicidio, cuando se habla de que se mate una mujer por su condición de tal, no es porque sea mujer, no es porque sea de ese determinado sexo, no es porque requiramos un delito más explícito, no, sino porque es un delito de carácter contextual, es decir, se comete en determinados contextos y esto justifica
la sanción como delito autónomo, porque precisamente no es igual, pues. No es igual delito de homicidio simple, no es igual a los contextos de las circunstancias del delito de homicidio calificado, no es igual. Hay una situación en las cuales conllevan al quebrantamiento por parte de la mujer o la imposición por parte del varón de estereotipos de género. Ahora, ¿en qué contextos? Ahí están los 4 numerales del primer párrafo del artículo 108b del Código Penal. El primer contexto, violencia familiar, según la ley 30.364. Que, ojo, la Corte Suprema ha señalado, no incluye relación de enamorados. La relación de enamorados podría estar en otro contexto. Por ejemplo, el tercer inciso dice, en relaciones de confianza, ¿no? Ahí sí puede estar claramente la relación de enamorados. Pero para el contexto de violencia familiar, claramente también nos remitimos a la ley 30.364 y ahí los supuestos específicos o tasados no establecen la relación de enamorados. Pero en otro aspecto mucho más tuitivo, tampoco tiene que exigirse convivencia de 2 años. Ahí está la casación 1368-2017 o ahora. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? De acuerdo a los datos estadísticos, y que la existencia de antecedentes no necesariamente acredita la causal de violencia familiar, o como que su ausencia tampoco puede llevar a negar esa causal. Ya sobre este particular está el recurso de nulidad 1163-2021 de Lima Norte. Ese es el primer supuesto de violencia familiar. En el segundo inciso encontramos coacción, hostigamiento o acoso sexual. Sobre cada una de estas particulares situaciones ya existen jurisprudencia, ahí se lo cito. En el caso de la coacción, obviamente se obliga a una persona a hacer algo contra su voluntad, en este caso a la mujer. Esto, por ejemplo, más está para contextos donde también, por ejemplo, existen trata de personas, prostitución forzada, etcétera, ¿no? Entonces, es un contexto de violencia de género y si la muerte se produce en esos contextos, obviamente hay un delito de feminicidio. Hostigamiento, caso típico, el de David agreda, ¿no? Cuando se molesta a una persona, en este caso insistentemente, para efectuar o tener acercamiento con esta persona. En este caso, además, tiene que ser insistentemente, es decir, de manera repetitiva. Y si es en caso de acoso sexual, no se exige que sea repetido, pero sí que tenga una connotación de carácter sexual. Entonces, por ahí la diferencia entre el hostigamiento y el acoso sexual. Para efecto de sus interpretaciones, ahí también cito algunas jurisprudencias. Ya se los voy a dejar así ligero porque ya creo que el tiempo va apremiando. El tercer inciso, que es el, digamos, establecen 2 tipos de situaciones. Por un lado, una situación de prevalimento, es decir, una relación de subordinación, de superposición de un género a otro, cuando hay abuso de poder, hay una posición o relación que confiera especial autoridad, y el otro cuando hay una relación horizontal, es decir, cuando hay una relación de confianza. Sobre ese particular también ya tenemos jurisprudencia. El último es cuando exista cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido alguna relación conyugal, de convivencia con la gente, cualquier cosa. Entonces, aquí básicamente es como una especie de cajón desastre, se establece cualquier situación que puede llevar a vulnerar la igualdad por motivos de género. Y claro, cuando se niega la comisión del delito de feminicidio, se niega en similitud o en equivalencia a un delito de misoginia o un delito de odio, la idea no es que no estén protegidos los delitos de odio contra las mujeres, no es que no esté protegido el delito de misoginia o muerte por misoginia contra las mujeres. Sí lo están, y están en este último supuesto. De hecho, les había citado ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde también reconoce los delitos de odio o misoginia contra las mujeres. El asunto es que no es equivalente, es una de sus dimensiones, es una de sus manifestaciones en el ámbito del delito de feminicidio. ¿Ah? Esto para que puedan tener en cuenta. Cuando se hace referencia a tentativa de consumación, y esto, por ejemplo, cuando los demás delitos de homicidios, la gente comienza la ejecución del atentado contra la vida de la víctima y se consuma cuando se constata el resultado muerte, ¿no? Pero claro, en el ámbito del delito de feminicidio nos hemos querido, también esto pasa por los otros delitos de homicidio, vincular un poco con el elemento subjetivo, es decir, con el dolo. Cuando procede o cuando una persona actúa con animus nequandi.
Cuando hay animus necandi, pese a que no se haya conseguido el resultado lesivo, evidentemente se presentaría el dolo. Ahí está la jurisprudencia 622-2022 Lima, que, ojo, les hago un paréntesis, es decir, hay una intención de parte de nuestra Corte Suprema, y van a verificar en esas otras jurisprudencias que cito, 873-2020, Lima Este, etcétera, y las que van a seguir en la siguiente diapositiva, hay una intención de la Corte Suprema de recoger el dolo normativo, el que básicamente se imputa, pero todavía hay resabios del dolo, digamos, desde esa perspectiva psicológica. Cuando se establece el animus necandi, claramente estamos haciendo referencia a ese contexto. ¿Ya? La lógica, en todo caso, es que el dolo puede englobarse tanto el dolo directo como dolo eventual. No pasaría el dolo eventual, cosa que es aceptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, es que sería un delito de trascendencia interno, ¿no? Un delito de tendencia interna trascendente, como afirma también la Corte Suprema. Pero no es, doctores. Ustedes van a poder verificar, a ver, el libro del doctor Luzón, si no me equivoco, también el libro del doctor Villavicencio. En este caso, hacen referencia a la distinción entre lo que se conoce como delito de tendencia interna trascendente, lo que ha reconocido nuestra Corte Suprema, correspondería a este caso, como un delito de tendencia interna intensificada. ¿Ya? El delito de feminicidio es este último. ¿Por qué no es de tendencia interna trascendente? Reitero, un delito de tendencia interna trascendente es un delito mutilado de dos actos. Yo hago una conducta, en este caso, ¿cuál sería la conducta? Matar a una mujer, para que después con esa conducta consiga un resultado ulterior. ¿Qué quiero conseguir después de matar a la mujer? Nada. Es difícil, sería distinto si yo mato a la mujer para que después consiga una herencia, ¿no? Ahí hay una tendencia interna trascendente, pero esa no es la configuración típica del delito. No es como en el caso de, por ejemplo, yo les había hablado del tráfico de influencias, yo, digamos, ofrezco, en este caso, los servicios de interceder ante un funcionario con la lógica de que el fin pueda obtener, después de esta conducta, pueda obtener un resultado favorable. O en el caso de la falsificación, yo falsifico un documento para que después ese documento pueda ser utilizado, ¿no? Ahí se nota la conducta mutilada de dos actos. La primera conducta que configura el tipo penal y la otra conducta que puede constituir otro delito autónomo, claramente. Pero la otra conducta que no está englobada en el tipo penal. Esto no pasa en el delito de feminicidio. Por lo tanto, no es un delito de tendencia interna trascendente, muy a despecho que lo diga la querida Corte Suprema. Entonces, solamente debemos entender en este caso que es un delito de tendencia interna intensificada. Es decir, la configuración viene dada no solamente por el contexto del conocimiento, es decir, de este reflejo de que el objetivo se vea también transmitido en lo subjetivo, sino que adicionalmente se le debe exigir, en este caso, el conocimiento sobre el contexto en el cual se realiza el delito. ¿Ya? Y el conocimiento del contexto es precisamente la intensificación para efectos de una mayor reprochabilidad hacia el agente. Por lo tanto, se trata de un delito de tendencia interna intensificada. Mayor explicación también la van a poder encontrar igual en Díaz Castillo, porque también se ha encargado sobre la temática. Ahora, cuando hablamos de conocimiento, tenemos que verificar, porque claro, si ya estamos asumiendo dolo normativo con la mayoría de jurisprudencia de la Corte Suprema, tenemos que verificar que digamos, que sea una mujer, tenga la condición de mujer, por ahora biológico, pero más adelante seguramente desde perspectivas culturales. En segundo lugar, que nuestra conducta sea idóneamente lesiva, es decir, propia para acabar con la vida de una persona. En tercer lugar, que esta conducta además cause una alta probabilidad de la muerte de la mujer. Es decir, en este sentido, que se corresponda con la creación de un riesgo directo para el bien jurídico protegido. Y como hablamos nuevamente desde la perspectiva del dolo normativo, citando a Regués y Valles, con conocimientos mínimos de lo que corresponde a estos conceptos, es decir, parámetros mínimos. No se tiene que exigir un conocimiento completo, ¿no? No se te puede decir, bueno, yo estaba agarrando del cuello, pero no sabía que con esto de apretarle el cuello
iba a acabar con la vida de la mujer. No corresponde necesariamente a esta situación. Así que esto tenerlo presente. Sobre la problemática precisamente del dolo y para efectos de normativizar el dolo y establecer la imputación del dolo, se ha citado varias jurisprudencias, aquí se los dejo, son criterios que permiten establecer cuándo existe entonces, digamos, intención de feminicida, es decir, un dolo de feminicida, en relación a otro que podría involucrar, por ejemplo, en casos de tentativa, solamente agresiones, lesiones graves, agresiones, lesiones leves agravadas, etcétera, ¿no? Entonces, el uso de instrumentos mortales, las circunstancias conexas de la acción, que pueden ser intensidad del ataque, vulnerabilidad de la víctima, lugar donde se produjo las lesiones, el tiempo que medió entre el ataque a la mujer y su muerte, o la huida de la víctima, por ejemplo, en ropa interior, es un caso que también se ha presentado en la jurisprudencia. Los indicios de móvil, por ejemplo, la presencia de celos o celotipia, la personalidad del agresor, las actitudes o incidencias observadas o ejercidas en momentos precedentes al hecho, esto siempre desde una perspectiva ex ante, ¿no? Entonces, todos estos factores pueden conllevar a establecer la imputación del dolo en cada caso en concreto. Hay una casuística, esto no es un número clausus, por cierto, esto puede ser, digamos, complementado con el paso del tiempo. Puede invocarse emoción violenta en crímenes por celos o pasionales, y es que lo que pasa es que la realidad antes de la implementación del delito de feminicidio es que en muchos de los casos se correspondían con delitos por emoción violenta. Y van a ver ustedes que en realidad el delito de emoción violenta es un tipo atenuado, el 109, no es en realidad un tipo agravado. Entonces, hay una comisión de seguimiento en MESEVIC digamos, para verificar los supuestos de violencia de género, ¿ya? Que en este caso ha establecido, digamos, parámetros bastante claros, también lo ha recogido en parte de la Corte Suprema, donde se señala que hay que distinguir claramente supuestos de feminicidio frente a supuestos de muerte por emoción violenta. ¿Qué tiene que establecerse? Sobre todo, las lógicas agresivas o la reacción a esas lógicas agresivas, la minusvaloración constante del conviviente, digamos, estos supuestos pueden descartar una conducta sorpresiva. La premeditación de la conducta, es decir, la búsqueda de la realización de la conducta, también descarta claramente cualquier posibilidad de que se trate de un supuesto de emoción violenta. En todo caso, quien quiera argumentar todavía muerte por emoción violenta tendrá que establecer que había una conducta sorpresiva e inusitadamente violenta que conlleva a una reacción para efectos de producir la muerte de la víctima. Sobre esto, reitera, desde la jurisprudencia supranacional, las comisiones de seguimiento, nuestra propia jurisprudencia, hay que tener bastante cuidado porque podemos establecer un tipo atenuado cuando en realidad se corresponde a un delito de feminicidio. Voy a culminar enumerando básicamente ya las circunstancias agravantes, pues son 9, en algunos casos se engloban supuestos de mayor antijuricidad porque hay una vulneración mayor a los bienes jurídicos protegidos, en estos casos se establecen como pluriofensivos, por ejemplo, cuando se tratan de la muerte de menores de edad o adultas mayores, cuando la víctima estaba en estado de gestación, ¿no? Se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, etcétera, o supuestos de mayor reprochabilidad también en este último, ¿no? Entonces, sobre este particular he podido juntar dos jurisprudencias en relación a la octava circunstancia agravante, el Acuerdo Plenario de 2016, y en relación a la última, donde esta es discutible, ¿no? El contexto de la comisión del delito en estado de ebriedad, porque ustedes saben muy bien que esto puede conllevar una alteración de la conciencia y por lo tanto no ser una circunstancia agravante, sino más bien ser una atenuante imperfecta, como lo establece el artículo 21. Pero claro, acaba de depender mucho de las circunstancias del hecho, y si estamos, por ejemplo, en el supuesto de 1702-2022 de Lima Este, donde la gente básicamente toma, no porque quiere estar en ese estado de inconsciencia, sino más bien para darse valor, por ejemplo, digamos, esta nomenclatura típica que a veces se invoca. Entonces, si ese es el supuesto, de ninguna manera corresponde con una circunstancia atenuante, sino más bien claramente se corresponde con la circunstancia agravante del supuesto noveno.
Hay otras agravantes. El tercer párrafo, cuando concurran dos o más circunstancias, y aquí deja sin piso lo del Acuerdo Plenario 1/2023, porque claramente los escalones nunca van a llegar al último escalón, sino de dos se van a saltar al tercer párrafo, con lo cual es una utopía lo que se establece en el Acuerdo Plenario 1/2023. Otra fecha podríamos hablar sobre esto. Y el cuarto párrafo, que establece además la pena de inhabilitación. Esto en líneas generales sobre el delito de feminicidio. Espero que digamos, de alguna u otra manera haya satisfecho las expectativas del auditorium. Sé que hay algunas cosas que pueden ser profundizadas y en todo caso lo vamos a dejar para las preguntas. Estimados doctores, yo estoy en todo caso atento y si no, agradezco mucho vuestra atención. Buenas noches, ya, doctor Rafael. Primero, agradecer pues por la predisposición, ¿no? Para darnos a conocer sobre este delito y a la comisión por la organización de este evento. A lo largo de su exposición, doctor, se me plantearon varias preguntas, pero también usted los estaba desarrollando como el tema de si se podría cometer feminicidio por culpa o de repente hablar de feminicidio de mujeres transexuales. Quisiera saber su posición sobre ello o sobre las posturas internacionales, si tiene conocimiento. Quería también consultarle sobre si tiene conocimiento de la tasa de condenas, de sentencias condenatorias o sobre la incidencia de este delito en el Perú. También plantearle la pregunta si, ¿por qué un delito de feminicidio y no un agravante de homicidio? No sé, también sería interesante que usted nos ilustre sobre ello. Y bueno, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio Público y escuché a un fiscal decir que era muy difícil probar el delito de feminicidio porque era difícil probar que el sujeto activo le dé muerte al sujeto pasivo por su condición de tal. Entonces quisiera también que nos dé unos ejemplos, quizás unos casos prácticos, casuística o casos que usted conoce. Sería interesante para que nos dé luces, ¿no? Para poder tener la idea, ¿no? Del tipo penal, como bien dices, su condición de tal. No sé, son muchas preguntas de repente. No te preocupes, Oscar. Muchas gracias por las interrogantes y vamos a ir atendiendo a la medida de nuestras posibilidades. Vamos a empezar por esta última, que es más o menos lo que se había señalado al inicio. ¿Por qué un delito autónomo y no circunstancias agravantes? Cuando hablamos de circunstancias agravantes, obviamente podríamos referirnos, por ejemplo, al 106 del Código Penal o en su defecto, tal como se ha pretendido al inicio del año 2011, al artículo 107, ¿no? Para el delito de parricidio. Pero en ninguno de los dos casos recogería claramente las dos distinciones o las dos particularidades que recogen claramente el delito de feminicidio. Primero, establecer el círculo de víctimas. En ninguno de los dos casos, en el supuesto básico, se establece que el delito se comete únicamente contra las mujeres, con lo cual la circunstancia agravante tendría que recoger esta particularidad que es la esencia del delito. Pero en segundo lugar, y de manera mucho más problemática todavía, es el contexto del carácter contextual, ¿no? Es decir, el que se mate a la mujer, no por ser mujer, que sería un supuesto agravado, sino porque se mate por su condición de tal. Y la complejidad del entendimiento de esta condición de tal, que es también relacionada con otra pregunta que planteas, que digamos la dificultad en su persecución, no viene dada por el hecho de que se incorpore una circunstancia agravante, digamos, establecida, que se mate a una mujer por su condición de tal, porque hacer esto conllevaría a mucha dificultad en su entendimiento. Noten ustedes que el 108b, para entender la condición de tal, ha establecido 4 supuestos, y los 4 supuestos se engloban a su vez muchos supuestos. Claramente violencia familiar, hay varios aspectos, porque además involucran relaciones de poder, de responsabilidad o de confianza, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en el caso del segundo supuesto, hablamos de, digamos, coacción, hostigamiento, ¿no? Y el otro, el de acoso sexual. El tercer supuesto hace referencia a relaciones de prevalimento, horizontalidad, y el último, discriminación. Es decir, la condición de tal a la que se hace referencia sería muy complicado encajarlo en un solo, digamos, o en algunas circunstancias agravantes. Entonces, es correcto, me parece,
hoy por hoy, que la técnica legislativa involucre establecer un tipo penal autónomo. Ahora, yendo al lado procesal y de la persecución. A ver, dificultad obviamente siempre se presenta más cuando se trata de delitos autónomos y no es el caso particular solo del feminicidio. Pasa con el delito de homicidio calificado, cuando hay que establecer, por ejemplo, cómo es que se produce la muerte por alevosía, cuando se produce con crueldad, y entonces la lógica es que no solamente basta con acreditar la muerte del sujeto pasivo, como pasa también en el caso del feminicidio, sino también el contexto en el que se produce esta muerte. Y si acreditamos claramente el contexto de la producción de esta muerte, es evidente que no vamos a restringirnos con acreditar la muerte. Y, digamos, va a depender mucho de cuál sea las circunstancias en las que se haya producido la muerte, cuánto tiempo haya transcurrido de la muerte, cuál haya sido la conducta de la gente para ver más o menos dificultad en el descubrimiento y en la acreditación del delito. No es por las exigencias tanto típicas, sino más bien por las circunstancias de cada caso en concreto. Pero ya en esto incluso tenemos mucha ayuda de la jurisprudencia, porque, por ejemplo, para establecer circunstancias de dominio, superposición, etcétera, tenemos indicios, en algunos casos, la propia existencia de denuncias anteriores, por ejemplo, podría llevarnos a afirmar la existencia de supuesto violencia familiar, pero, por ejemplo, también, ya lo negó la Corte Suprema, en otros casos no, habría que verificar si es un supuesto de discriminación, de misoginia, etcétera. Entonces, claramente la lógica va a ir porque identifiquemos el supuesto del contexto y reunamos la prueba para acreditar ese contexto. Si se logra esto, digamos, yo creo que podría superarse claramente esta dificultad. Y de hecho la existencia de una gran jurisprudencia de la Corte Suprema es porque han llegado casos, han llegado y han existido muchos casos donde se acredita el delito de feminicidio. A ver, creo que tenemos por ahí a Farra y después Valeria. Y con ellos creo que concluimos también, por favor, y les pido mil disculpas porque soy seguro que hay muchos interrogantes, pero además también tenemos nuestros propios quehaceres. Farra, adelante. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes. Excelente exposición. Mi pregunta es la siguiente. Sabiendo que esto es un delito autónomo, en caso de que la víctima fuera un hombre con las mismas condiciones, características, opresión, chantaje, violencia, todo el círculo que conlleva lo previo al femicidio, ¿cómo se tipificaría la figura de este delito en sí? O sea, ¿encajaría igual frente al femicidio o tendría una clasificación distinta? Bueno, si es, muchas gracias por la pregunta, Farra, pero si es el sujeto pasivo hombre, no cabe en el delito de feminicidio, porque la condición para sujeto pasivo claramente es mujer. Y reitero, de la jurisprudencia actual, todavía incluso solamente mujer en el sentido biológico. Si somos mucho más abiertos culturalmente, podría incluir las mujeres en el sentido cultural, con lo cual podrían estar las personas transgéneros o también incluso las personas homosexuales, ¿no? Digamos, en este caso, o gays, como se le denomine. Entonces, esta es la lógica actual. Si a un varón, si a una persona de sexo masculino se le pueda matar, digamos, en estas circunstancias, puede conllevar, dependiendo del caso, a la concurrencia de una circunstancia agravante del 108, ¿no? Porque claramente también es uno de los supuestos agravados del 108B, puede conllevar a la existencia de circunstancias agravantes genéricas del artículo 46, pero de ninguna manera el delito de feminicidio. Y no es que se proteja menos, ¿no? Esa no es la lógica. En realidad, de hecho, estructuralmente no hay mucha violencia de género o discriminación contra los varones en la actualidad, y eso hay que reconocerlo. Pueden haber poblaciones vulnerables, eso sí, claramente, de sectores económicos desfavorecidos, de poblaciones rurales, nativas, etcétera, donde sí pueden haber, por ejemplo, varones, pero esto sí tiene una circunstancia agravante más genérica que un tipo penal específico. Bueno, gracias, Farra, por la pregunta, y creo que terminábamos con Elizabeth, si no me equivoco, creo que es la que tenía activado. Yo, Valeria, doctor. Ah, Valeria, sí, cierto, Valeria. Adelante, Valeria, por favor. Mil disculpas. Sí, buenas noches en principio y gracias por su exposición. Doctor, la siguiente pregunta es,
¿Cómo analizar y resolver casos donde, por ejemplo, hay una unidad de acción, pero delitos diferentes que se configuran? Por ejemplo, el feminicidio y la violencia sexual, ¿no? Como caso concreto pongo el de Arlet Contreras, que usted debe haber escuchado, donde la Corte Suprema finalmente aplicó la subsunción del delito de violación sexual al de feminicidio al agresor, ¿no? A Adriano Pozo. ¿Cómo analizar el concurso de delitos en estos casos de feminicidio? Esa es mi pregunta. Claro, muchas gracias, Valeria. Esto nos trae a dos casos, en realidad. Uno es esto de Arlet Contreras, el de Lima Norte, que los hemos citado en la jurisprudencia, y el otro caso, si no me equivoco, es de Lima Este, donde una persona comete, digamos, atenta contra su pareja, digamos, en un contexto de violencia familiar, por lo tanto califica como feminicidio, pero sale la suegra en su defensa, no logra matar a la mujer, solamente queda en grave tentativa, y como sale la suegra en su defensa, la mata a ella en este contexto, ¿no? Ya no califica como feminicidio, sino más bien como un homicidio simple. Estos supuestos claramente conllevan una relación de carácter concursal. Como son bienes jurídicos, en este caso independientes, el caso de la mamá y la suegra, claramente conllevan unos supuestos de sumatoria de acumulación de penas, y sobre eso no hay mayor dificultad. La otra dificultad que tú me mencionas es básicamente cuando en una misma persona, en una misma acción, conlleva la existencia de la posibilidad de aplicar muchas figuras. En este caso, si no me equivoco, el tema de la violación sexual, que podría ser entendido en el contexto del delito de feminicidio como acoso sexual, y así lo ha hecho la Corte Suprema, y también en esta sentencia de Lima Norte, y esa lógica conlleva a lo que conocemos como el tema de concurso ideal de delitos, es decir, que en este caso el otro supuesto es absorbido, es decir, es una conducta medial que es englobada dentro de otro delito mayor. Debería establecerse, si es un concurso ideal, es decir, si hay la configuración de un delito que por absorción, por ser medial, otro conlleva una circunstancia agravante, es decir, un incremento de las penas, porque eso es propio del delito de concurso ideal, pero habría que identificar si concurren todas las cualidades del delito que concurre vía consulción, ¿no? Es decir, que es absorbido por el otro delito. Si ese es el supuesto, claramente corresponde, pero en ambos casos corresponde enjuiciar ambos delitos. Pero si no es el supuesto, habría que tener bastante cuidado con lo que puede denominarse como concurso aparente de leyes, que también puede llevar en algunos casos a un contexto de aplicación. Creo que ahí ya va a depender mucho de la casuística, en este caso, Valeria, porque de hecho la casuística puede conllevar a establecer una u otra situación en cada caso en concreto. Pero por lo pronto es válida la respuesta que ha dado la Corte Suprema, en este caso, por ejemplo, de Arlet Contreras, ¿no? Volver y hablar sobre esto, casuística, de repente relaciones concursales, y claramente podríamos compartir otra charla más. Muchas gracias por su atención. Cuídense bastante. Un abrazo a todos. Cuídense todos. Chao, chao.